Shit. ¿Ya vieron? ¡La está ¡No! ¡La! ¡Me identifico como ella! We back. Suelto. Hola, Martina. Llevo años preparándome para esto. Hola, mamá. Te ves horrible. Should we hug? La verdad sí quiero, pero como ya soy racista, me... ¿Qué? Hola, nos dijeron de la fiesta de Halloween. Venimos a beber, a poner música de la buena y a hacer cosas medio gay. Why just half gay? ¡Húndete! ¡Deja de sonreír! Mamá, Santa me dio un brazo amputado. Pues dale la... ¡Muerta! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Help! ¡Bitch! ¡Estoy comiendo! Así que tú a lo tuyo. Haz mi hora de falafel y chicharrón. Shit. ¿Ya vieron? ¡La está ¡No! ¡La! ¡Me identifico como ella! We back. Suelto. Hola, Martina. Llevo años preparándome para esto. Hola, mamá. Te ves horrible. Should we hug? La verdad sí quiero, pero como ya soy racista, me... ¿Qué? Hola, nos dijeron de la fiesta de Halloween. Venimos a beber, a poner música de la buena y a hacer cosas medio gay. Why just half gay? ¡Húndete! ¡Deja de sonreír! Mamá, Santa me dio un brazo amputado. Pues dale la... ¡Muerta! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Help! ¡Bitch! ¡Estoy comiendo! Así que tú a lo tuyo. Haz mi hora de falafel y chicharrón. La historia comienza cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos.
Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido.
La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodias visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia,
comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan.
En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodias visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodias visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos.
Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal.
Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado.
La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia.
Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodias visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas.
Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodias visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema.
La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado.
Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos,
luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodias visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente.
En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula. Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas. Piensa cuando un grupo de viejos amigos que han sobrevivido a diversos sucesos horribles intentan llevar una vida más normal. Sin embargo, su tranquilidad dura poco. Una serie de extraños acontecimientos les recuerdan su pasado. La nueva amenaza se presenta de una manera más caótica, bizarra y, sin duda, más absurda que las películas de terror serias que la película parodia principalmente. En el mundo de esta película, casi todas las convenciones del terror moderno son objeto de burla. Mientras que otros personajes de películas de terror suelen actuar con inteligencia o seguir un patrón establecido, los personajes aquí toman decisiones cada vez más absurdas. Situaciones que deberían generar suspense se convierten en una serie de malentendidos, comentarios satíricos y humor físico exagerado. La película juega constantemente con las expectativas del público mostrando escenas aparentemente serias para luego destrozarlas con chistes deliberadamente absurdos. Uno de los temas principales de la historia es cómo la industria del cine de terror repite constantemente la misma fórmula.
Los personajes se dan cuenta de que viven en un mundo que produce continuamente nuevas versiones de viejas historias. Se topan con pistas, misterios y amenazas que les resultan increíblemente familiares, como si los hubieran experimentado incontables veces. Esta constatación se convierte en la principal fuente de humor a lo largo de la historia. Además de parodiar las películas slasher clásicas, la historia también satiriza el fenómeno del terror elevado, un género de películas de terror modernas a menudo repleto de simbolismo, crítica social y significados ocultos. En esta parodia, cualquier mensaje demasiado serio se transforma en un sinsentido. La película muestra a los personajes intentando encontrar el significado profundo de los acontecimientos, solo para descubrir que todo es mucho más ridículo de lo que imaginaban. Los personajes principales tienen personalidades muy distintas. Algunos entran en pánico incluso antes de que el peligro ataque, otros son demasiado confiados a pesar de no comprender la situación, algunos intentan ser la voz de la razón pero son constantemente ignorados, y otros, sin querer, son la causa de la mayoría de los problemas. Sus interacciones dan lugar a un sinfín de diálogos vertiginosos, alusiones a la cultura pop y un humor que a menudo desafía la lógica de la historia. A medida que avanza la historia, comienzan a darse cuenta de que la amenaza que enfrentan no es simplemente alguien que intenta asustarlos. Existe un patrón que conecta los misteriosos sucesos que ocurren a su alrededor. Pero en lugar de llevar a cabo una investigación racional, se ven envueltos en situaciones embarazosas y malentendidos que agravan el problema. La película también está repleta de referencias a diversas tendencias de la cultura pop. Las redes sociales, la cultura viral, la obsesión con las teorías de la conspiración y la tendencia de la sociedad moderna a convertirlo todo en una sensación de Internet proporcionan temas recurrentes para la sátira. Los personajes suelen estar más preocupados por su imagen pública que por cómo salvarse de los peligros que les acechan. En cuanto al humor, la película reitera el enfoque que hizo famosa a la serie. Las escenas tensas se construyen como si fueran a conducir a un momento de terror crucial, pero luego degeneran en una serie de gags cómicos, parodías visuales y humor deliberadamente exagerado. Muchos momentos están diseñados para impactar al público, no porque den miedo, sino por lo absurdos que son. La historia también pone de relieve el fenómeno del capítulo final en el cine. Muchas franquicias de terror modernas anuncian sus películas como la conclusión de sus historias, solo para regresar años después con una nueva secuela. En esta película, este concepto se ridiculiza por completo a través de diversas situaciones que demuestran que nada termina realmente mientras siga generando ingresos. Si bien está repleta de humor crudo y satírico, la esencia de la historia se centra en la amistad de los personajes principales. Han vivido tantas experiencias extrañas juntos que su relación se convierte en una parte crucial de la trama. En medio del creciente caos, luchan por mantener su unidad mientras se enfrentan a una amenaza cada vez más escurridiza. La película también presenta numerosas sorpresas en forma de personajes recurrentes y caras nuevas. Su presencia aporta variedad a la historia y abre la puerta a más chistes relacionados con la larga historia de la franquicia y el desarrollo del género de terror en las últimas 2 décadas.